Vamos con esta serie de ejercicios. En los dos anteriores vimos el método de mallas. En este ejercicio que se presenta a continuación veremos el método de nodos. Pero ¿por qué decidimos aquí ocupar el método de nodos y no el de mallas? El de mallas nos conviene cuando tenemos a los elementos agrupados en elementos generales tipo serie. Recuérdese que a pesar de que a todas las redes eléctricas las podemos agrupar sus elementos generales como tipo serie o paralelo, en unas nos va a convenir arreglarlos más tipo serie y en otras nos va a convenir más arreglarlos tipo paralelo. ¿Y esto a qué se debe? Porque si nosotros al agrupar a los elementos generales tipo serie obtenemos menor número de elementos generales tipo serie que elementos generales tipo paralelo, nos conviene entonces que se queden como tipo serie. Por el contrario, si nosotros al agrupar los elementos generales de una red como tipo paralelo y este número de elementos es menor que si los arregláramos en tipo serie, nos conviene más entonces agrupar a todos los elementos generales de la red como tipo paralelo. Por lo tanto, si nos conviene más agrupar para una red los elementos generales tipo serie, hay que utilizar el método de mallas. Por el contrario, si nos conviene más agrupar a los elementos generales de una red como tipo paralelo, entonces debemos utilizar el método de nodos. Aquí tenemos que nos conviene agrupar los elementos generales como tipo paralelo, porque solamente tenemos 1, 2, 3 elementos generales tipo paralelo. Si los agrupáramos en serie, ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, muchos más. Entonces nos conviene que sean menos, es decir, tipo paralelo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, miren, están dando el valor de las bobinas. Bueno, están dando el valor en inductancia de las bobinas. Pero como yo voy a utilizar el método de nodos, necesito obtener el valor de las invertancias. Recuerden, cuando una bobina no está acoplada, es muy fácil obtener su valor en invertancia porque sería directamente el inverso de la inductancia. Sin embargo, aquí hay dos bobinas. Más bien aquí las bobinas se encuentran acopladas magnéticamente, por lo que no podemos hacer eso. Tenemos que hacer lo siguiente. En este ejercicio en particular, la matriz que estaría representando estas bobinas acopladas sería esta. 6 henries pasa acá. 4 henries esta posición. 2 henries esta y esta. Determinante de esta matriz sería 6 por 4 menos 2 por 2. 20. 20 henries al cuadrado. Ahora, yo voy a obtener la invertancia 1,1, que sería la invertancia de la bobina 1, la invertancia 2,2, que sería la invertancia de la bobina 2, y la invertancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2, que es la invertancia. Recuerden, la invertancia se denota con una letra gamma mayúscula, y entonces gamma mayúscula, su índice 2,1 sería la invertancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2. Voy a empezar por obtener el valor de la invertancia propia de la bobina 1, es decir, la letra gamma mayúscula, subíndice 1,1. Y sería por la expresión que ya hemos estado manejando a lo largo de este semestre para obtener la invertancia propia de una bobina que está en un arreglo de bobinas. Sería menos 1 a la 1 más 1, 2, y tenemos el menor de 1,1, sería eliminar fila de 1,1 y columna de 1,1, 4. Entre el determinante, que va a ser el mismo para todos, para todas las bobinas de este arreglo. Entonces nos quedaría como 1/5 de Henry a la menos 1. Vamos con la invertancia propia de la bobina 2, que es la letra mayúscula gamma, subíndice 2,2. Sería menos 1 a la 2 más 2, menos 1 a la 4. Ahora, menor de 2,2. Eliminamos fila de 2,2 y columna de 2,2, 6. 6 entre 20 y esa sería nuestra invertancia propia de la bobina 2. Ahora vamos, invertancia entre la bobina 1 y la bobina 2 sería menos 1 a la 2 más 1 o 1 más 2 a la 3. Y tenemos menor de 1,2 o 2,1, que es lo mismo. Ya sea eliminamos fila y columna de 2,1 o columna y fila de 1,2. Tenemos 2 henries, lo que se coloca aquí. Y así ya podemos obtener la invertancia mutua entre las bobinas 1 y 2. Una vez que obtenemos la invertancia, ya podemos calcular la admitancia, porque recuerden que en el método de nodos no manejamos impedancia, manejamos admitancia. Para un capacitor, la admitancia es igual a I de imaginario por omega de la frecuencia angular omega por C. Mientras que la admitancia de una bobina es
invertancia entre y de imaginario entre la frecuencia angular omega. En este ejercicio en particular me están dando una corriente que es igual a este valor. Es decir, la frecuencia angular omega es 2. Entonces, como nosotros ya sabemos, ya tenemos las expresiones, podemos saber la admitancia. Para esta bobina sería invertancia de 1/5 entre 2, porque es la frecuencia angular omega, entre y pasa arriba cambiando el signo, tendríamos esto. Para la 2,2 sería 2 en 3 décimos entre 2 y la i pasa arriba, tendríamos esto. Y la mutua sería esto entre 2 y i pasa arriba. Y ahora tenemos un positivo. ¿Por qué? Porque tenemos un menos y al pasar a la i arriba tendríamos otro menos. Menos por menos, más. Es el momento de aplicar las reglas para obtener la admitancia de nodo. ¿Qué dice la regla número 1 de admitancia propia de nodo? En este caso empezamos con el nodo 1. Dice, se sumarán como más 1 las admitancias propias de los elementos que incidan en el nodo 1. ¿Qué elementos inciden en el nodo 1? Este y este. Entonces sería suma de estos, que nos da esto de acá. No aplique la regla número 2, porque la regla número 2 dice que se sumarán con más 2 o menos 2 las admitancias. La regla número 2 dice que se sumarán con más 2 o menos 2 las admitancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos inciden en el nodo, en este caso el nodo 1. Aquí tenemos una admitancia, pero esta bobina no incide en el nodo 1, esta sí, por lo tanto no aplicamos la regla 2. Ahora vámonos con la admitancia propia del nodo 2. Y de nuevo, regla número 1, este más este, y es el de acá. Por la misma razón por la cual no aplico la regla número 2 es porque entre la admitancia de esta y esta incide en el nodo 1 pero no en el 2. Finalmente, vámonos con la admitancia mutua entre los nodos 1 y 2. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como menos 1 las admitancias propias de los elementos que incidan en ambos nodos. Este de aquí. Entonces va como menos 1. Aquí está. Regla número 2 no aplica, porque ¿qué dice la regla número 2 de admitancia mutua entre nodos? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las admitancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos incidan en los dos nodos. Aquí note, esta bobina incide en el nodo 1 pero no en el 2, esta bobina incide en el nodo 2 pero no en el 1. No podemos aplicar la regla número 2, pero tal vez podamos aplicar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? Dice, se sumarán como más 1 menos 1 las admitancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos incida en el nodo 1 y el otro incida en el nodo número 2. Justo lo que ocurre aquí entre estos dos. Este incide en 1 y este en 2. Este está entrando en 1, este está saliendo de 2. Entonces sería más menos menos. Menos que va a multiplicar a este de aquí, tal y como se muestra aquí, y es por eso que la admitancia mutua entre nodo 1 y nodo 2 nos da esto de acá, al final. Como nosotros ya conocemos la admitancia, propia y mutua entre nodos, ya podemos escribir nuestro sistema de ecuaciones de lo que hemos aprendido en los videotutoriales pasados de la teoría. Tendremos a nuestro sistema de ecuaciones. Admitancia 1,1 por la potencial del nodo 1 más admitancia 1,2 por la potencial del nodo 2. ¿Esto es igual a qué? Es igual a la fuente de corriente que incide en el nodo 1. Para este ejemplo, ¿qué fuente de corriente estaría incidiendo en el nodo 1? Esta. Entra al nodo 1 que se ubica aquí y abarca todo este punto, porque recuérdense, el nodo es el punto de unión entre uno o más elementos. Y toda esta parte es el punto de unión, de todos estos elementos básicos. Es por eso que todo esto es un nodo. Bien, aquí, en toda esta región de un nodo, incide la fuente de corriente, la cual está entrando. Por lo tanto, es un negativo, porque sabemos que lo que entra es negativo. Pero recuerden que la expresión, la ecuación del método de nodos lleva un signo negativo del lado izquierdo. Si ustedes checan de nuevo ese video tutorial, lo van a poder notar. Entonces, si entra es negativo, por el negativo de la ecuación del método de nodos, menos por menos, más. Y es por eso que aquí tenemos un positivo, porque menos por menos, más.
Ahora, vamos por la ecuación del nodo 2. Admitancia 2,1 por la potencial del nodo 1 más admitancia 2,2 por el potencial del nodo 2. No existe alguna fuente de corriente que incida en el nodo 2, por lo tanto esto es 0. Y ya podemos obtener el potencial del nodo sabiendo este sistema de ecuaciones. ¿A qué es igual este sistema de ecuaciones? Y la admitancia propia y mutua entre nodos, nosotros ya podemos conocer los potenciales de nodo. Lo cual al final nos permitiría saber datos como cuáles. Por ejemplo, una vez que yo sé los potenciales de nodo, puedo saber datos como la corriente que circula a través del resistor de 3 mos o ohms a la menos 1 o como hay muchas formas de llamarlo. Pero las más populares es como mos, que es ohms al revés, o mos a la menos ohms, sí, que es ohms al revés, o ohms a la menos 1. Por ejemplo, este signo es el de mos o ohms a la menos 1. Quiere decir que yo estoy dando directamente el valor en admitancia del resistor. Y por ello sé que una corriente a qué va a ser igual, a la admitancia por la caída de voltaje. Y yo quiero conocer la corriente que circula a través del resistor que les estoy mencionando, que tiene un valor de 5 mos o 5 ohms a la menos 1. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues multiplico la caída de voltaje existente en él por su conductancia, para hablarlo de forma más general, por su admitancia. Y sería la caída de voltaje del elemento al cual pertenece este resistor, que es V subíndice 1, por su admitancia, que ya sabemos que es 5. Yo les sugiero que cuando calculen este tipo de características físicas del circuito, como resulta ser un poco más difícil aplicar los conceptos al método de nodos que al método de mallas, que hagan la gráfica de la red. Ya saben cómo se hace una gráfica de la red, lo hemos hecho en los anteriores ejercicios. Nodo 1, aquí va, en esta posición. Nodo 2, en esta posición. Y el nodo base de referencia hasta abajo. Y agrupan los elementos generales en la posición que ocupan en el circuito. El elemento general número 1 va a la izquierda, el elemento general número 2 va a la derecha y el elemento general número 3 va arriba. Tal y como los agruparon, así les va a convenir para poder saber a qué es igual cada caída de voltaje de cada uno de los elementos generales tipo paralelo. Como les estaba comentando, yo quiero saber la corriente que circula a través del resistor de 5 mos. Y entonces es su conductancia o admitancia, que es 5, por su caída de voltaje. Que es la caída de voltaje del elemento al cual pertenece V subíndice 1. Yo sé que, por lo que hemos visto en la teoría en los temas pasados, que V subíndice 1 sería menos potencial de nodo 1. ¿Por qué? Porque entra en el nodo 1. Por eso, como entra, es negativo. Y como es del nodo 1, potencial de nodo 1. Mientras que es, por ejemplo, si yo quiero conocer la corriente que circula a través del resistor de 6 henries, tengo que multiplicar su admitancia, que yo sé que es menos 0.I de imaginario, por el potencial negativo del nodo 1. Porque recuerden que esa bobina pertenece al elemento general tipo paralelo número 1. Y como está entrando, entonces sería negativo. Ahora, más la admitancia mutua que existe de esa bobina, de esta bobina, que es de esta bobina con esta, que es esta de acá, lo cual se muestra aquí, más 0.5 por el potencial, por la caída de voltaje del otro elemento, es decir, la caída de voltaje del elemento V subíndice 2. Yo sé que es este de aquí. Y como está saliendo el elemento general número 2 del nodo 2, quiere decir que es saliendo positivo. Del nodo 2, potencial del nodo 2, como se muestra aquí. Y es así como ustedes pueden conocer, utilizando el método de nodos, las corrientes que circulan a través de todos y cada uno de los elementos que forman a la red eléctrica. Por el momento es todo. Vamos a seguir durante estos días y en las próximas sesiones con más ejercicios para aplicar método de mallas y método de nodos.